A partir de la planeación anterior, desarrollé un proyecto sobre el campo formativo de lenguajes que diera seguimiento a los aprendizajes sobre la argumentación y la valoración de diferentes fuentes de información que eran parte de los contenidos que habíamos aprendido en el periodo anterior. Por lo que ahora realmente pensé en integrar contenidos respecto al seguimiento crítico de noticias, el respeto a las diversidades y el cálculo de diferentes volúmenes en diferentes cuerpos. Nada que se pudiera relacionar de manera inicial, pero lo entendí y lo apropié a una planeación. De manera inicial, justamente planeé que mis estudiantes realizaran su propio noticiero, por lo que mi primera propuesta fue que hiciéramos títeres con cuerpos que tuvieran volumen y estos fueran reporteros de nuestro programa. Sin embargo, cuando ya habíamos analizado y realizado nuestro pequeño guión para el noticiero, de acuerdo a lo que ya habíamos platicado en clase sobre la diversidad y sobre la inclusión, noté que el cálculo del volumen de títeres se nos estaba complicando demasiado porque nos quedamos sin tinta suficiente en la impresora y no lográbamos unir las pestañas correctamente. Vaya, teníamos títeres totalmente distorsionados, por lo que me tuve que detener, tuve que escuchar a mis alumnos, tuve que escuchar lo que me decían, se les estaba complicando muchísimo el pegar las pestañas. Ellos mismos dijeron que ya no querían seguir con la actividad, ¿no? Tuvimos que detenernos, pensar juntos, pensar un plan B, que era hacer títeres tradicionales, títeres con un calcetín y estambre. Con ellos grabamos el episodio del noticiero sobre la exclusión de Pío, el alumno feo, porque fue una noticia importante a nivel estatal. Intentamos hacer una edición que pareciera un noticiero, ya que sabíamos ya más de ese tema y de cómo reconocer noticias falsas, pero realmente a estas alturas no tenía idea de cómo involucrar ya el tema de volumen. Sin embargo, se cubrió, ya que decidí cambiar totalmente el momento en el que introducí el tema y lo dejé para el final. Puedo argumentar que parecía difícil incluir el tema de volúmenes, pero cuando me detuve a pensar en una manera posible de hacerlo, fue hacer cajitas para palomitas, tomando en cuenta que sí era viable medir cajas de diferentes tamaños y de esa manera obtener volúmenes, haciéndolo de una manera que fuera acercado a la realidad. Por tanto, considero que cumplí con el tema cumplí con lo que yo tenía previsto, no en el momento exacto, pero sí de una manera que tuvo una buena relación con el proyecto. Y les comparto que ha sido una de las actividades que más energía me ha consumido, pero también involucró que yo me detuviera a pensar en mis alumnos, que ellos se detuvieran a decirme lo que necesitaban y que juntos construyéramos un aula rica en una construcción de aprendizajes que se preocuparan tanto por ellos como por mí. Pienso que fue una buena manera de relacionar los aprendizajes, la evaluación, la planeación y bueno, pues espero que les guste esta experiencia. Derivado del diagnóstico realizado al inicio del ciclo escolar, se identificó una problemática relacionada con el apego a normas y el derecho a participar en la toma de decisiones como un derecho. En una de las planeaciones realizado en el campo formativo de lenguajes, integré el tema juego y reconozco mis necesidades y derechos, donde una de las actividades era realizar un resumen sobre la lectura, los derechos de los niños, del libro de texto gratuito, múltiples lenguajes, para acercarlos al contenido y cumplir con el PDA del campo formativo, comprensión y producción de resúmenes. Al iniciar la clase rescatando saberes previos del tema y la actividad, identifiqué por medio de las participaciones e incluso las expresiones de los alumnos que desconocían el proceso para realizar el resumen y extraer la información de un texto. Con este escenario, decidí cambiarlo por identificar ideas principales y secundarias del texto, estableciendo una pauta más sencilla para los alumnos con el fin de acercarlos posteriormente a los organizadores gráficos y a la construcción de textos escritos como resúmenes y síntesis que aún no dominaban. El resultado fue positivo y enriquecedor para el grupo. Los alumnos lograron comprender el contenido del texto de manera más rápida y a partir del texto realizado en la libreta con las ideas principales e ideas secundarias, pude dar paso a la estructuración del resumen y otros organizadores de texto. Con lo anterior, comprendí que a pesar de establecer una planeación,
Es necesario tener en cuenta la evaluación formativa para reformular actividades que ayuden al cumplimiento de los objetivos planificados en la misma. Cuando visualicé atender la problemática detectada, que fue el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados durante el receso escolar, vendidos por la cooperativa y la cafetería de la escuela, puse en mi planificación que los alumnos deberían de visitar la cooperativa escolar, hacer una lista de alimentos saludables y alimentos no saludables para después entrevistarse con los encargados de la cooperativa y averiguar el porqué de la selección de estos productos. Sin embargo, al llevar a cabo este proyecto de aula, visualicé que no era lo mejor para atender las necesidades de los alumnos. El hecho de que ellos fueran y evaluaran o juzgaran lo que ya teníamos. Y la adapté. La adapté para que en lugar de que los alumnos criticaran, que propusieran nuevos productos a llevarse a cabo, a venderse. Entonces los alumnos trabajaron colaborativamente, propusieron nuevos productos y estos tendrían que tener las siguientes características. Deberían ser saludables, por supuesto, visualmente atractivos, sabrosos y económicos. Y vaya, los alumnos prepararon carteles, los alumnos inclusive prepararon muestras y las presentaron de una manera oral en equipo. Invitamos a los encargados de la cooperativa, invitamos a los directivos y todo salió de maravilla. Qué emoción de los alumnos al ver que al día siguiente la cooperativa ya estaba vendiendo algunas de las propuestas que ellos habían expuesto. La evaluación formativa se dio de una manera muy natural durante este proyecto. De ninguna manera forzada, todos disfrutamos de este proyecto. En el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, retomamos el contenido Igualdad sustantiva y perspectiva de género, en el cual en Formación Cívica y Ética 2 retomamos el tema del PDA de igualdad sustantiva y la discriminación, por lo que comenzamos la clase con unas preguntas detonadoras. ¿Qué es la igualdad sustantiva? ¿Qué es la violencia de género? Al estar hablando de este tema, un niño me preguntó: maestra, ¿la violencia solo es hacia las mujeres? Porque también hay mujeres que violentan a los hombres, y lo he visto. Yo le comenté que es porque el índice hacia las mujeres es mayor. En ese momento intervino otro compañero que me dijo: maestra, ¿y por qué hay patrullas rosas? Y me dijo: ¿por qué solo las mujeres tienen derecho a que se las protejan y los hombres no? Yo he visto casos donde las mujeres también violentan a los hombres. Al escuchar estas interrogantes tan interesantes, se me hizo pertinente la necesidad de cambiar la estrategia, por lo que dividí al grupo en dos equipos, uno de hombres y uno de mujeres, donde les dije que tenían que hablar, reunirse entre ellos y argumentar leyes, instituciones y algunas vivencias que ellos tuvieran acerca de la violencia hacia las mujeres o de las mujeres a los hombres. Al terminar, compartimos las respuestas, donde los niños de forma empática reconocieron que efectivamente las mujeres sufren más violencia que los hombres, pero también las niñas reconocieron que a veces ellas pueden ser violentas o ejercer alguna actitud de violencia contra los compañeros. Los niños y niñas se dieron cuenta que no es cuestión de género, porque finalmente pertenecemos todos al género humano y ocupamos un espacio en nuestra familia, en el aula, en la comunidad y en el planeta. Eso sirvió para que fueran más empáticos entre ellos y se dieran cuenta que los derechos humanos son para todos. En conclusión, la clase fue muy productiva. Los niños tuvieron más empatía hacia las niñas y las niñas hacia los niños.